Hola amigos, bienvenidos. Soy el ingeniero Walter Moncada Cárcamo y en esta oportunidad les traigo un tema relacionado a Power BI, Forecast y parámetros What If. Vamos a analizar la forma que opera el Power BI para crear las previsiones o los pronósticos. Pero previamente debemos tener algunos conceptos claros. Pronosticar consiste en utilizar los datos del pasado para determinar acontecimientos futuros. Los pronósticos a menudo los usamos para predecir la demanda del consumidor de los productos, de los servicios, pero también tenemos la posibilidad de hacer, digamos, el uso de estos pronósticos para N situaciones. Por ejemplo, para lo que es presupuesto, generalmente se puede usar los pronósticos o las previsiones y lograr obviamente saber cómo es que se va a comportar nuestro ingreso el próximo periodo. Pronosticar es el arte y la ciencia de predecir los eventos futuros. Como ven, puede involucrar el manejo de datos históricos para proyectarlos al futuro mediante algún tipo de modelo matemático, y normalmente se hace una predicción subjetiva o intuitiva, o bien una combinación de ambas, ¿no? Es decir, un modelo matemático ajustado al buen juicio que tenga un administrador. La necesidad para pronosticar básicamente se basa en que tenemos un entorno altamente incierto. Las decisiones se toman bajo incertidumbre y eso requiere tener un soporte estadístico que prevenga esas desviaciones que podrían darse en este tipo de arte que tenemos. La intuición no es ahora la que da mejores resultados, así que hay que mejorar la planeación y para ello necesitamos pronosticar. Y obviamente en el mundo actual globalizado, la competitividad y el cambio es parte del proceso que siempre se requiere saber. Vamos a definir el pronóstico. En los ámbitos de tipo empresarial, económico y político, la predicción y el pronóstico pueden tener diferentes significados. En la administración, por ejemplo, de operaciones, hay que adoptar una definición más específica de pronóstico. Así que el pronóstico es un proceso de estimación de un acontecimiento futuro proyectado hacia el futuro datos del pasado. Es decir, los datos del pasado se combinan de manera sistemática en una forma predeterminada acorde al comportamiento que se haya tenido y se estima en el futuro. En cambio, la predicción es un proceso de estimación que se basa en consideraciones subjetivas, ¿no?, diferentes a los datos provenientes del pasado. Así que estas condiciones subjetivas no necesariamente deben combinarse de una manera predeterminada. En la gestión de operaciones, el pronóstico es el primer paso para el trabajo de un planeamiento y control de la producción. Se hace un pronóstico, gracias a ello se determina un plan de producción, luego el programa de producción nos permite hacer un plan de requerimiento de materiales o un plan de requerimiento de capacidades y se logra hacer luego un control de la producción. Como ven, el punto de partida es un pronóstico. Más aún en los tiempos actuales donde predomina modos de logística como por ejemplo el justo a tiempo, que tiene que partir básicamente del criterio del mercado. El pronóstico de ventas se hace básicamente cuando nosotros queremos trabajar contra almacén, pero eso no siempre se da y de alguna manera hay que prever, por eso se llama previsión, todo el uso de material y recurso adicional que se requiera hacer para los procesos de producción. La previsión entonces consiste en estimar la demanda futuro de un producto a partir de una demanda histórica. Así que nosotros podemos tomar las ventas históricas y proyectarlos al futuro. El proceso de estimación de un suceso futuro se basa en consideraciones subjetivas, claro, pero para ello necesitamos tener como base todo lo que se requiere dentro de los procesos, como por ejemplo producción, logística, administración, contabilidad y finanzas.
Si nosotros necesitamos usar producción, necesitamos pronosticar. Si queremos hacer logística, necesitamos pronosticar. Si queremos hacer presupuesto, necesitamos pronosticar. La contabilidad también basa su manejo de criterios de control, siempre, por ejemplo, para poder hacer las famosas tasas de costos indirectos de fabricación, siempre se trabaja con lo proyectado. Y en finanzas para tomar decisiones de inversión. Entonces es parte del trabajo. Las 7 etapas en el sistema de previsión son las que estamos mostrando en este momento. Se determina la utilización de la previsión, qué artículos son los que vamos a trabajar, el horizonte en el que vamos a trabajar, los modelos para poderlos comparar, porque hay que entender que los modelos de previsión son distintos y cada uno tiene una posibilidad de error, así que se mide la desviación absoluta media del error y se trabaja siempre con el que aporta menor error. Se recogen los datos, se hace la previsión y obviamente se valida y se implementa. Eso nosotros le llamamos inferir, porque ustedes saben que la previsión es parte de la estadística ya no descriptiva, sino de la estadística inferencial. Bien, ¿qué realidades tenemos que hablar sobre la previsión? Primero, que raras veces las previsiones son perfectas. La mayoría de las técnicas de previsión asumen una cierta estabilidad sostenida en el sistema, y las previsiones de familias, o sea, todo lo que implica planeamiento agregado, es más preciso que las previsiones de productos individuales. Las técnicas de previsión en realidad se agrupan en 2 bloques, las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas se emplean cuando la situación no está clara o hay muy pocos datos, por ejemplo, o productos nuevos o una nueva tecnología. Y generalmente requieren intuición, pero más que intuición, experticia. Por ejemplo, la previsión de ventas en base al conocimiento del mercado. En cambio, los métodos cuantitativos se emplean cuando la situación ya es estable o existen los datos históricos. Los productos ya son existentes o hay una tecnología actual. Y requieren de la matemática, ¿no? Siempre requieren de la matemática porque se basan en los modelos matemáticos. Lo que hay que hacer es definir cuál es el modelo matemático con el que se comporta nuestra demanda y de acuerdo a ello hacer una previsión. Sin embargo, en estos últimos tiempos lograr eso es un poco complicado, entonces se echa mano de modelos matemáticos predefinidos ya y luego se busca quién es el que aporta mejor desviación absoluta media y con eso se puede trabajar. En métodos cualitativos está el jurado de opinión ejecutiva, la proposición de personal comercial, el método Delphi, que es el más usado, en la que se busca a los expertos, se da una puntuación y luego se le da un valor en base al promedio de la puntuación, y el estudio de mercado del consumidor. Cada uno de esos métodos tienen su parte buena y su parte mala, es decir, pueden asumir algunas cosas que a lo mejor generan un desconcierto a la hora de que esto se lleva a la realidad. En cambio, los métodos cuantitativos, que son conocidos o que se usan más en las organizaciones, está el enfoque simple, el promedio móvil, el alisado exponencial, uno bastante usado, las tendencias, que son modelos de serie de tiempo, o las regresiones lineales, que son modelos asociativos o causales, ¿no? Siempre se busca la causa y el efecto en base a 2 variables, una que provoca el efecto en la otra. En Power BI no nos preocupan los modelos porque el modelo automáticamente ajusta a lo que tenemos bajo un criterio que es interno. En algunos artículos se ha leído que usan algunos modelos de series, pero eso no está dado del todo. O sea, el modelo, ustedes van a ver que el Power BI interpreta los datos e inmediatamente genera una proyección. No es que nosotros vamos a escoger un método cuantitativo para que el Power BI lo haga. En realidad el Power BI lo hace de una manera mucho más rápida. Nos vamos a pasar a un modelo que tenemos aquí ya predefinido, un proyecto. Acá tenemos ya un modelo de datos que hemos usado en algunos videos anteriores.
tenemos las tablas maestras, clientes, empleados, calendarios, producto y líneas, y las tablas de transacción o fact o de hechos, como las notas de crédito, las ventas y los detalles. Aquí vamos a agregar una tabla más para poder generar algunos filtros o algunas segmentaciones adicionales. Así que nos vamos a ir a Excel. Voy a tomar de la tabla 4, si no me equivoco. Vamos a ver si lo tenemos ahí. Si no, lo buscamos. Y aquí ustedes van a ver que nos interesa una tabla de zonas, que están los clientes agrupados por zonas. No, no es esta. Vamos a ver, vamos a buscarlo. En la tabla 3, a ver, vamos viendo. Aquí está. Ok, entonces voy a jalar estas zonas, ¿no? Como ven, el código de zona está tomado como numérico. Vamos a hacer algunas transformaciones aquí. Es mejor que entremos al Power Query porque es un código de zona y debe ser de más dígitos. Claro, hay que conocer la data en este caso. Así que lo vamos aquí y vamos a cambiar el tipo por un texto. Ya sustituimos. Ok, y creo, sin temor a equivocarme, que en cliente vamos a tener que hacer lo mismo. Así que vamos a cambiar el tipo acá por un texto, ¿no? De manera, sustituimos, ya hemos hecho los cambios necesarios para poderlo conectar, cerramos y aplicamos. Bien, entonces aquí empieza a cargarse zonas y clientes, mejorando lo que habíamos hecho. Y si no hay problemas con los cambios realizados, entonces ya tenemos la tabla de zonas acá. ¿Ok? Está por aquí. Estas son tablas sueltas porque son tablas que hemos usado en otros videos. Vamos a ponerlo por aquí para poderlo ubicar a los clientes, porque los clientes pertenecen a una o a más zonas. Así que vamos a moverlo un poco para darle cabida a la tabla maestra de zonas y que ésta se conecte, ¿cierto? Ahí nomás, vamos a poner un poquito más. Líneas, productos, el calendario que se conecta con las ventas. Ahora sí, este código de zona entonces lo conectamos con la zona de acá, ¿no? Y la relación es de 1 a varios, porque en una zona puede haber varios clientes. Listo, yo creo que con eso ya hemos cumplido parte del trabajo que necesitamos para hacer nuestra aplicación el día de hoy. Bien, nos vamos primero aquí a manejar en la tabla calendario. Lo ideal es entrar al Power Query y crear directamente 2 columnas. Necesitamos el inicio de una semana y el fin de una semana de un año, pero como no es una tabla que hayamos jalado, si nos vamos al Power Query, la tabla calendario no va a aparecer. Esta es una tabla que hemos creado directamente, ¿no? Entonces, ustedes lo pueden comprobar, pues si se van a inicio acá al Power Query, ustedes van a ver que en las consultas no aparece la tabla calendario, pues es una tabla que no hemos creado acá, la hemos creado directamente con el lenguaje DAX. Así que salimos de aquí, pero no hay problema, vamos a darle una nueva columna y vamos a crear, por ejemplo, el inicio de semana. El inicio de semana para nosotros es de la fecha que tenemos, ¿no? Del calendario. El calendario, vamos a ver. La fecha del calendario le vamos a restar. Esta es la fecha de hoy y no sabemos qué día es, pero sí podemos usar el Wikiday. Le restamos el día de la semana, ¿cierto? El día de la semana de esa misma fecha, pero le quitamos -1. No, miento, inicio, +1, ¿no? Para que, obviamente, por ejemplo, si hoy día, por ejemplo, es en la primera semana de esta fecha, ¿cierto? No sabemos qué día fue. Podemos saberlo por otros motivos, por otras razones, pero aquí
tomamos la fecha, le quito el día de la semana, el día de la semana, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o no olviden que para nosotros el lunes es 1, y entonces si fuera inicio de las semanas, al restarle el día de la semana, la máquina lo va a tomar. Vamos a hacerlo que esto sea a partir del lunes, así que aquí le hacemos 2, exacto, para que empiece el lunes, y con esto ya tenemos cuándo empezaría la semana, ¿ok? Por ejemplo, este día es el día martes, podemos verlo, observen. A propósito, yo voy a crear una columna más aquí y le voy a decir que me dé el día de la semana, que es el weekday del calendar date, ¿cierto? Pero para mí que empiece el lunes, ¿ok? Y entonces aquí seguramente me va a salir martes, lo que significa que un día antes es lunes, ¿ok? Bien, entonces aquí lo tenemos. Inicio de la semana empieza el 31 de diciembre. Y lo que significa que si yo quiero hallar el fin de la semana, una columna, fin de la semana, lo hacemos como el calendar date, ¿cierto? Y en este caso le quito el día de la semana, o sea, el weekday, el calendar date, ¿cierto? 2 para que empiece el lunes. A esto le sumo los 7 días. Y entonces ya sabemos, si esto fue martes, 1 martes, 2 miércoles, ¿sí? 3 jueves, 4 viernes, 5 sábado, 7, 6 domingo. Aquí lo tenemos fin de semana. ¿Ok? Bueno, necesitamos eso para poder hacer algunas medidas más adelante y esa era la razón. Perfecto, vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a colocar en nuestro lienzo una nueva página. Vamos a llamarle, vamos a cambiar el nombre de la página porque está repetida ahí, página 4. Y a esta página le vamos a crear un filtro, una segmentación. En esta segmentación vamos a poner las zonas, ¿ok? Vamos a poner las zonas que hemos cargado acá, ¿ok? Ahí tenemos las zonas, y para evitar ese en blanco, porque en realidad seguramente alguna zona hemos considerado en blanco ahí, no nos interesa trabajar con ese dato, así que aquí en los tops, en los filtros básicos, le decimos que no considere este valor en blanco. Ojo, perdón, al revés, ¿no? Seleccionamos todo, nos quitamos esto, listo. Ahora sí, ya tenemos aquí todas las zonas de nuestros clientes. Son varias zonas. En este lado vamos a poner en un gráfico de líneas, vamos a poner ahí más o menos, lo subimos un poco. Y aquí vamos a instalar, vamos a cortar un poquito esto para que no esté muy pegado. Ok, aquí vamos a poner del calendario una fecha. Y bueno, aquí lo correcto sería no trabajar con trimestre, vamos a trabajar con año y mes. Dejamos año y mes, y en valores vamos a poner nuestra acostumbrada venta neta. ¿Okay? Vamos a las medidas, buscamos la venta neta, ventas netas, lo ponemos en valores. Y acá vamos a crecer un poquito porque está en años, ahora sí lo tenemos en meses, ¿no? Ventas por año y por mes. Bien, acá ya tenemos nuestra información hasta la fecha de 2011, diciembre de 2011, ¿no?
y hemos empezado en mayo 2007. Bueno, lo que vamos a hacer es darle probablemente aquí algunos cambios. Por ejemplo, en las formas hay que hacer que se activen los marcadores para poder ver los puntos, ¿ya? Y ahora sí nos vamos a la analítica, ¿no? Por aquí vamos a empezar lo que es nuestro forecast, ¿no? Por ejemplo, primero me voy a preocupar en agregar una línea de tendencia. Esto nos dice cómo está comportándose. Queremos una pendiente positiva. Podemos cambiar el color si queremos para poderlo visualizar. Algo así como esto. Ya está, tenemos la línea de tendencia. El estilo lo podemos cambiar, podemos ponerle guiones, ¿no? Está todo esto activo. Y vamos a agregar, por ejemplo, una línea, el promedio. Vamos a algo muy importante, ¿no? Miren, al agregar el promedio lo hacemos con la venta neta, claro está. Vamos a poner otro color, ¿no? El estilo lo podemos dejar en guiones, la posición igual, vamos a activar la etiqueta de datos, acá, muy bien. De repente no ponerlo en el horizontal sino a la derecha, ahí está mejor. Las unidades lo dejamos en automático, yo creo que está bien ahí nada más. La posición horizontal derecha, el texto, el valor, porque podemos poner nombre y valor, por ejemplo, ¿ven? Línea promedio, ahí está. Bueno, porque estamos señalando aquí, si yo quito, está comportándose de todo, ¿no? Si hacemos solamente la zona 20 de abril, vemos cuál es el comportamiento y así vemos el comportamiento de las diferentes zonas. Alto Moche, ¿no? Vamos a quitarlo y tenemos un comportamiento de todas las ventas, sin incluir las zonas. Bueno, hasta aquí ya hemos visto el comportamiento. Como ven, es bastante complicado. En el 2008 estuvimos prácticamente por lo bajo y también bastante bajo en diciembre del 2008, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a mejorar y ahora ya estamos un poco mejor en la empresa. Perfecto. Dentro de la analítica, entonces, como ya está activo esto, dentro de la analítica vamos a hacer nuestro pronóstico. Nos vamos aquí dice previsión, que ese es nuestro pronóstico. Vamos a agregarlo para... ¿Qué significa puntos? Si esto es meses, se refiere 12 meses. Podemos directamente decirle aquí meses, que es lo mismo. Así que lo dejamos en puntos y le decimos 12. Estamos pronosticando para un año, ¿no? Podemos ignorar algunos periodos si vemos que están complicando, pues sería bueno ignorar algunos. El intervalo de confianza significa que bajo un punto, por ejemplo, nos da la previsión de 529.000, pero pensando que puede llegar hasta 725.000 o hasta 333.000, en el peor de los casos, ¿no? Y claro, la gente debe entender que es un intervalo de confianza, porque alguien dice, si el intervalo de confianza es mayor, la cosa es mejor. A ver, veamos, aplicamos. En realidad no es así. Lo que ocurre más bien es que crece el rango, porque el intervalo de confianza es 99%. Lo ideal es manejar 95%. Si le bajamos a 80%, los rangos se ajustan. Y la estacionalidad la podemos poner, por ejemplo, considerando si algunos meses son estacionales. Si consideramos una estacionalidad de 12 puntos y aplicamos, podamos ver que el comportamiento va cambiando considerando la estacionalidad. Entonces aquí ya tenemos un pronóstico de nuestros 12 siguientes meses. Lo bonito es que nosotros podemos mirar, por ejemplo, los datos como tabla, ¿cierto? Y aquí vemos, pero, y ahí es el problema, por ejemplo, nosotros miramos acá, entonces pensamos que si esto, por ejemplo, lo exportamos, va a exportarse todo y en realidad no es así. Aquí está haciendo ya nuestro pronóstico para los siguientes 12 meses, ventas con toda la cantidad de decimales, ¿no? 55.000 y así. El problema es que si esto lo queremos exportar, ¿no? Si lo llevamos y lo exportamos, por ejemplo, yo lo voy a poner aquí en descargas y le doy a aceptar y me voy obviamente aquí en descargas y abro el archivo. No me exporta la proyección, es un
un problema, un problema ya es un error, ¿no? O sea, bueno, lo exporta. Bueno, vamos a poder abrirlo. Lo podemos abrir en Excel, ¿cierto? Bueno, sí, en realidad lo abrimos en Excel y lo convertimos. Podemos hacerlo esto, ¿cierto? Año, mes, ventas netas, forecast, ya, ok. Veamos a ver qué ocurre. Y le damos aquí una conversión de los datos, ¿no? Ok. Muy bien, ahora, pausa. Ahora, si nosotros, por ejemplo, nos vamos aquí y exportamos los datos, vamos a poner aquí como ventas netas, mes, ya está, que lo reemplace. Listo. Entonces nos vamos acá a Excel y lo cargamos ese archivo, ¿no? Porque este es un archivo plano, así que le decimos que jale desde un texto, igual como si estuviéramos trabajándolo en Power BI. Cortamos, nos va a cargar el Power Query, que también lo tiene en el Excel, ¿no? Una vez que detecta, ahí está el Power Query, nos dice que va a cargar todo esto, le decimos que sí, que lo cargue. Bueno, he puesto el cursor ahí, listo. Ok, entonces miren, ya tenemos la información, año, mes, la venta neta, la primera fecha, lo ha pasado ahí, y observen, me ha hecho el valor proyectado, ¿no? El valor más alto y el valor más bajo. Aquí lo tenemos, ¿no? Claro, si nosotros esto lo podemos convertir con valores numéricos, y ahí está nuestra conversión, y lo ha hecho obviamente para los 12 meses, ¿no? Y ahí está la proyección, correcto. Así que esto lo pueden llevar ustedes y luego lo pueden usar, bueno, obviamente para otras cosas, ¿ya? Bien, volvemos al informe. Ya tenemos entonces nuestra venta neta por año y por mes, ¿de acuerdo? Es interesante porque aquí simplemente cambiamos la zona y vemos cómo se va a comportar en zonas distintas nuestro pronóstico. Así que esto es rápido, es inmediato y ya está dada la proyección ahí. En algunos casos, como ven, no se proyecta básicamente porque no hay forma o porque los datos no están completos, ¿no? Como Ascope, por ejemplo, vamos a ver qué pasa con Ascope. Sí, en Ascope no hay ningún problema. En algunas zonas podría haber algunos problemas por una cuestión de data, ¿no? No olviden que la data es tomada y a veces podría convertirse en algún error. Bien, aquí tenemos entonces las ventas netas por año y por mes. Listo, a ver, ¿qué más podemos hacer aquí? Veamos. Bien, un detalle que también habría que considerar, eso no siempre se puede hacer, pero vamos a suponer que yo quisiera que se pueda un poco comparar, ¿no? Porque no olviden que cuando nosotros tenemos un pronóstico debe haber una comparación con lo real para ver si esto está funcionando en el margen adecuado. Entonces podemos hacer dentro de la analítica, cuando vamos aquí por ejemplo, yo quiero manejar una estacionalidad, yo puedo, por ejemplo, ignorar los últimos 6 puntos, ¿no? Y aplicáramos aquí, y ustedes ven que ahora se proyecta desde este lado, ¿no? Eso nos va a permitir, obviamente, que si nos enfocamos acá y lo miramos en la tabla, mostramos los datos como tabla, podemos mirar que podemos tomar ya con junio, estamos comparando, por ejemplo, si la venta neta fue 527.832.40, la real, y acá tenemos 52, igualito, ¿no? 0.4, el forecast coincide, pero vamos en el otro mes no puede ser. Entonces podemos trabajar una desviación absoluta media, que sería cuestión de tratar herramientas para luego hacerlo, ¿no? Porque esto se puede nuevamente exportar, ¿no? Vamos aquí
y le decimos que exporte los datos. Vamos a checar la información que tenemos aquí, porque ahora ya lo tenemos la posibilidad de comparar, y entonces se puede hablar de una desviación absoluta media, ¿no? Entonces voy a salirme de aquí. A ver, vamos a cerrar, voy a volver a cargar Excel, no lo guardo, voy a volver a cargar Excel y voy a jalar esos archivos, esos datos, perdón. ¿Y por qué? Porque podemos hacer algo de esto. Esto ya depende de lo que se quiera hacer para efecto de analizar lo que estamos trabajando. Así que nos vamos a datos, le decimos desde el texto que queremos jalarlo, vamos a irnos aquí y jalamos este archivo. Muy bien, se hace la importación, correcto, todo bacán. Así que simplemente le decimos a la máquina que cargue los datos. Bien, veamos a ver, ya tenemos qué posibilidades nos quedan acá. Entonces yo puedo hallar un error, ¿no? O sea, miro la desviación absoluta que hay de el pronóstico frente al valor real, ¿correcto? Claro, lo de arriba no lo tomo en cuenta. Y entonces yo puedo agarrar aquí a todos estos datos, solamente a este bloque de datos, definir el promedio, ¿cierto? Y el promedio, digamos, la desviación absoluta media es la suma, los tres elementos, o la suma en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de datos en comparación al valor. Entonces, por ejemplo, entre 56.000 y 51.000 hay una diferencia de 5.000 y pico, ¿no? Esto lo podemos cambiar. Y esto me dice que en promedio yo tengo una desviación de 90.632. Claro, esto parece ser una barbaridad, pero esto se tiene que comparar con diferentes modelos. Y entonces habría que ver con otros modelos cuánto es el margen de error y ver qué tanto Power BI nos está dando una opción. Pero es una alternativa, porque no olviden que tenemos un máximo y un mínimo. Y en algún momento esos valores van a tener que poderse comparar, ¿no? Esa es la idea de hacer o de ignorar estos puntos. Eso por un lado. Por el otro lado, yo podría hacer algo como esto, ¿no? Puedo agarrar copiar y pegar, correcto, y jalármelo acá abajo, para poder hacer algo un poco distinto, y en lugar de trabajar, por ejemplo, con la fecha, con esta fecha, trabajamos con, veamos aquí en la tabla calendario, pusimos el fin de la semana, correcto, como es una fecha, igualito lo podemos, fin de la semana, es lo jalamos aquí, y anulamos obviamente trimestre y día, y expandemos esto para que trabaje con mes y podamos comparar. ¿Cuál es la diferencia aquí? Simplemente que vamos a poder trabajar con el fin de la semana. Por ejemplo, ahí tenemos el fin de mayo, ¿no? Y estas las ventas netas de fin de mayo, ¿correcto? Y igual aquí, ¿no? Las netas de fin de la semana, para poder tener un dato un poco más real. ¿Qué pasó en el fin de la semana, ¿no? Y entonces podemos hacer una proyección aquí, como pueden ustedes observar, precisamente con eso. También así podríamos hacerlo con el inicio de la semana. Esta es una forma, pero esta parte es porque nosotros estamos atacando la parte de la izquierda, es decir, todo implica ventas. Pero también se venden productos, así que podríamos usar de esta data. Me interesa algunas cosas. Por ejemplo, yo tengo en el detalle, tengo la cantidad vendida del producto y tengo el total obtenido del producto. Y entonces podríamos crear una nueva página acá. Ya, vamos a crear una nueva página, y en esta oportunidad lo vamos a hacer con las líneas de producto. ¿Ok? Bueno, vamos a jalar nuestro filtro.
aquí, línea de producto. Una vez lo colocamos, lo podemos dejar ahí y hacer lo mismo. Ahí está, vamos a poner acá, aquí están todas las líneas de producto. Ok, bien, igual un gráfico de líneas tiene que ser un gráfico apropiado para poderlo trabajar en la proyección que queramos manejar, ¿cierto? Ok, bueno, aquí podemos trabajar siempre la fecha, ¿cierto? La fecha, vamos a quitar el trimestre y el día para trabajarlo con año. Y aquí en los valores, en las medidas, vamos a buscar la medida que corresponde a la cantidad de productos vendidos. Vamos a ver esto, cantidad de productos vendidos. Entonces nos vamos a los valores, ok, y extendemos al mes. Y ahí tenemos el comportamiento. Igual podemos hacerlo para que se visualicen los puntos. Una forma, digamos, vamos a activarla, el marcador. ¿Listo? Y en la analítica vamos a poner la tendencia, que se nota que también es positiva. Y miren, responden casi al mismo comportamiento de la venta. Tiene que ser así, obviamente. Vamos a manejar una línea promedio, igual como lo hemos hecho en el caso anterior. Podemos cambiarlo esto por puntos, que se note totalmente diferente. Activamos la etiqueta de datos, la ponemos pues al lado derecho, que es mejor para poderlo leer con facilidad. Le agregamos a ver, vamos a verlo aquí, no solamente los puntos, ok, dejamos los puntos, está bien. Acá la medida ponemos la cantidad de producto, bien, el estilo, la posición, la etiqueta, podemos poner nombre y valor, ok, ahí está. Estamos hablando probablemente de ponerlo en estilo, vamos a ponerlo en miles o en ninguno, que la máquina lo ponga tal cual. Listo, y nos vamos a nuestro pronóstico. ¿Ven? Aquí hacemos una previsión, vamos a agregarlo para 12 meses. Un nivel de confianza y una estacionalidad de 12 también, o de 6, no, 12 está bien, creo que está en lo correcto. Y ahí vemos, ok, bien, ahí tenemos el comportamiento del pronóstico para los productos y lo podemos ver aquí por línea. Por ejemplo, Live, cómo se comporta con Live, no tenemos información ahí. Vamos a ver almacenes, Alto Mayo, y Alto Mayo sí tenemos información, ahí está, correcto. Y podemos hacer lo mismo si es que esto lo llevamos, a ver, lo ponemos aquí, copiamos y pegamos, y lo podemos hacer con fines de semana para ver en realidad cómo se comportó, que eso es importante analizarlo así. Eliminamos esta fecha y ponemos la fin de semana. Lo más conveniente, quitamos trimestre, quitamos día y ampliamos al mes, ¿ok? Bien, aquí tenemos ya la comparación de que el dato, el fin de semana. Aquí cada punto implica esto y aquí sería nuestro pronóstico, ¿no? La cantidad de productos, la línea superior, la línea inferior, ¿ven? ¿Okay? Ahí está los datos proyectados. ¿Sí? Ok. Ahora, siempre es necesario hablar de las posibilidades analíticas también, de qué pasaría si. Yo les voy a poner un ejemplo y luego ustedes podrían muy bien hacer esto a nivel de en otra situación. Vamos a duplicar esta página y vamos a hacer lo siguiente. Voy a quitar, me parece que esto podríamos quitarlo. Ya está. Nos quedamos solamente con esta parte que es el análisis completo, lo extendemos ahí. Y ahora aquí voy a agregar una tabla, voy a quitar esto del tamaño. Ok.
Bien, entonces pongo la tabla y aquí voy a agregar el producto, ¿no? O sí, vamos a poner la línea en todo caso. Esto podríamos ignorarlo muy bien, pero vamos a dejarlo ahí, vamos a ver. A ver, vamos a poner la línea. Pero yo quiero manejar algunos cambios y eso es lo que quiero un poco extender la idea, ¿ya? Vamos a poner la línea. En esta línea podemos poner, por ejemplo, la cantidad de total de venta, ya en dinero, ¿no? Porque tenemos aquí el total de venta, acá está, total de venta producto. Bien, ok, ya está. Pero vamos a hacer algo distinto. Vamos a hacer algo un poco distinto. Y por esa razón quizá esto lo vamos a necesitar. Un espacio aquí. A ver, vamos a necesitar un espacio aquí. Y nos vamos aquí a modelado. Y le voy a decir what if. ¿Ok? Ese what if para mí va a llamarse, por ejemplo, cambios, ¿ok? Mi parámetro va a ser cambios. Voy a hacerlo esto a nivel decimal, con un mínimo de -1 y un máximo de 1, con un incremento de 0.1, cerca de 10% en 10%, con un valor predeterminado de 0. ¿verdad? Cambios. Esto inmediatamente me va a crear un filtro, así como lo que están viendo acá. ¿Okay? De la manera que esto va a correr de 1 hasta -1. Yo lo voy a dejar en 0. ¿Listo? Por ejemplo, podría yo analizar qué pasaría, por ejemplo, si yo hubiera vendido un 10% más o un 10% menos. O sea, si mi venta hubiese sido más o menos, esto lo hago para que podamos luego saber que se puede hacer eso. Por ejemplo, yo agarro aquí en mi total de venta de producto, ya, de aquí, voy a copiar, ¿ok? Y voy a crear una nueva medida. Y esa nueva medida me va a permitir compararlo. Por ejemplo, yo le voy a llamar igual, total de venta producto, pero le pongo modificado. Modificado es este mismo valor, pero yo le digo por uno más, y me interesa manejar este parámetro que me lo va a dar cambio, el valor cambiado. De manera que cuando crezca va a aumentar y cuando disminuya va a disminuir, ¿cierto? Vamos a ver. Claro, si en este momento yo pongo ese valor aquí, cojo el total de venta, a ver aquí, modificado, me va a dar lo mismo porque estoy en 0. Pero ¿qué pasa si crece? 50%. Miren cómo ingresa, sube, aumenta acá. Y también si disminuyo en un 30%, como disminuye acá. Y eso también podría reflejarse en nuestro gráfico. Claro, vamos a anular ya el forecast porque ya no se trata de aquí de pronosticar. Pero por ejemplo, yo puedo agregar a esta cantidad, ya no cantidad de productos, sino vamos a cambiarlo por total de venta. ¿Cierto? Nos interesa el total de venta. Acá está el total de venta del producto y el total de venta del producto modificado. ¿Dónde estaba? Acá, okay.
Ok, y entonces ahí vemos, ¿no? ¿Cómo se puede comparar? Tenemos una línea de proyección, la pendiente es buena, y si aumentamos, por ejemplo, un 30%, los valores también aquí aumentan un 30% y la línea azul oscura se pone por encima, en algunos casos bastante pronunciado, y acá muy poco, porque la venta fue muy poca acá. Y eso nos permite hacer análisis. Claro, ya esto lo vamos a emplear de acuerdo a lo que ustedes quieran manejar más adelante. Bien, señores, como siempre ha sido un gusto. Ya hemos mostrado aquí dos cosas, los forecasts y los what if, que nos permiten analizar qué pasaría si yo aumento, o qué pasaría si yo aumento clientes en una zona, qué pasaría si cambio los precios, en fin, puedo hacer analíticas de ese tipo. Este es un ejemplo de que sí se puede hacer y las medidas se pueden ajustar a los factores condicionantes o cambiantes que se hayan determinado. Bien, ha sido un gusto, soy Walter Moncada y nos vemos en un próximo video. Hasta entonces, gracias.